Sí, buenas noches. Oh, hola, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches, estimados. ¿Me Sí, escuchas, Giancarlo? sí, confirma audio. También lo escuché Perfecto. a Camilo. Ok, Listo, perfecto. La presentación ya también la están viendo, ¿verdad? Sí, correcto, confirmo. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero, quisiera agradecerles su atención. En este momento nos reportan que tenemos más de 230 personas, más de 250 personas escuchando esta presentación que con mucho agrado hemos preparado con el equipo de INEL. Como ya les contamos, este webinar está titulado como Autogeneración y Generación Distribuida y tiene el propósito de difundir el conocimiento que tanto Camilo y yo hemos podido recolectar en estos últimos años en nuestra vida profesional y académica, hacer que en Latinoamérica podamos acelerar la sostenibilidad energética de nuestros países y de esta manera poder garantizar el buen futuro de nuestra sociedad, tanto de la parte ambiental como la parte económica, y es precisamente ese el enfoque que le vamos a dar a este webinar. Vamos a estar hablando de cómo las energías renovables y la generación distribuida van a poder garantizar nuevos modelos de negocio apoyados desde una parte técnica muy sólida con la que ya cuentan la madurez de esta tecnología. Retomando la presentación, no nos tomamos mucho tiempo. Yo soy Luis Carlos Parra, ingeniero electrónico e ingeniero electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, especialista en gerencia de proyectos y tengo una maestría en ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Por qué estoy hablándoles hoy de energías renovables, de generación distribuida? Básicamente porque en mi vida profesional tuve la oportunidad de trabajar en Alemania una de las empresas de instalación de sistemas fotovoltaicos a gran escala llamada Belectric en Dresden. También fui parte del staff de investigación del Instituto de Hidrógeno en Canadá. Trabajé y fui parte de los miembros que crearon una línea de negocio en una empresa muy conocida acá en Colombia llamada Cointelco, en la cual creamos una línea de negocio para energías renovables. Luego hice unas prácticas como consultor junior en el Instituto de Energía Eléctrica, en el cual pudimos ver cómo era la estabilidad del sistema de potencia de Centroamérica. Actualmente estoy trabajando para Enel. Enel es una empresa italiana, es la empresa número uno de distribución de energía eléctrica mundialmente. Tiene presencia en más de 50 países y sí, específicamente estoy trabajando en la parte de movilidad eléctrica. Estamos haciendo que la movilidad eléctrica en Colombia, en general en el mundo, sea la nueva forma de movernos, ya que como lo veremos más adelante, este promete ser una forma de descarbonizar nuestra economía desde la parte de la movilidad. Mi compañero Camilo Química. bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los participantes por estar aquí, por estar escuchándonos. Bueno, como decía Giancarlo en la presentación, yo actualmente estoy haciendo un doctorado en ingeniería eléctrica. La parte que investigo ahora es energía transaccional, cómo vender y comprar energía de forma más eficiente. Y mis estudios siempre han estado enfocados en esto. En la parte de la maestría también estudié mercados de energía y regulación para vehículos eléctricos. Y en el ámbito profesional me he centrado más que todo en generación distribuida, en diseño de soluciones para clientes tanto públicos, para el sector público y sector privado. Em, y pues bueno, esto es ya todo lo que dijo Giancarlos. Entonces yo creo que vamos a comenzar con el tema. Listo, perfecto. Ok, ya puedo controlar la presentación. Bueno, entonces, comenzando, vamos a hablar un poco de la evolución que ha tenido el sistema eléctrico. Si ustedes miran cómo comenzó Thomas Edison a vender sus máquinas en la General Electric, él comenzó a vender generadores para atender cargas específicas, más que todo era de iluminación en esa época, y no se tenía la visión de un sistema interconectado. Em, Tiempo después, ya comenzando el siglo XX, em, Samuel Insull, que también trabaja para la General Electric, comenzó a promocionar la idea de sistemas interconectados que eran más atractivos para el sector público porque podían
poner grandes capitales para crear grandes generadores en zonas alejadas y desarrollar los proyectos de transmisión para llevar los recursos energéticos hasta los centros de consumo. Esta era una mejor solución desde el punto de vista social porque abarcaba más personas y también de seguridad energética, cuando se comenzaron a tener cargas sensibles como hospitales y cosas por el estilo. Pero entonces, en el siglo XX resultamos en el otro extremo, con sistemas completamente centralizados. Y luego, en los últimos años, se ha ido viendo que la generación distribuida tiene ventajas en cuanto a reduce las pérdidas en los sistemas y contribuye con objetivos ambientales. Y entonces se ha tratado de descentralizar un poco y mantener como lo mejor de los dos mundos, de un sistema centralizado y un sistema descentralizado. Y aquí aparece una tecnología habilitante importante que es la Smart Grid, que es la que nos va a permitir hacer como la unión entre los dos mundos, entre centralizado y descentralizado de una manera óptima. Ok, entonces, si pudiésemos definir de una forma breve qué es la generación distribuida, esta es un concepto que, como bien lo dijo Camilo, es un concepto que consiste en la producción de electricidad por medio de pequeñas fuentes próximas al lugar de consumo, en contraposición a la producción tradicional, que como lo dijo bien Camilo, se hacía de manera, digamos, centralizada a largas distancias de los centros de consumo. Es decir, era necesario construir grandes líneas de transmisión para poder llevar la energía que estaba focalizada en los puntos de producción hasta los lugares de consumo. Geográficamente y, digamos, técnicamente, eso contempla algunos requerimientos y desafíos bastante importantes para el desarrollo de nuestros sistemas de potencia. Y las nuevas tecnologías que existen hoy en día, como la solar y como la energía fotovoltaica, nos permiten hacer que esa centralización, como se estaba concibiendo anteriormente, pueda ser ahora acercada a los grandes centros de consumo, haciendo que éstas puedan tener la posibilidad de autogenerar su propia energía, de forma en que estos recursos, como su nombre lo indica, queden distribuidos en la red. Es decir, que se pierde ese concepto, o más bien que se traslada ese concepto de generación a largas distancias de los centros de consumo. Ahora los mismos consumidores van a ser capaces de ser productores de la energía. Incluso bajo el concepto de la generación distribuida, no solo se contemplan fuentes como la fotovoltaica y la eólica, pero también podemos hablar de sistemas de almacenamiento de energía como son las baterías, también están siendo ampliamente introducidas dentro de nuestra matriz energética a nivel mundial. Ok, entonces, pues sí, digamos, la tendencia es aumentar la generación distribuida y es porque ayuda, digamos, con los tres índices del trilema de la energía, que son como los drivers de la política energética en todos los países. Son estos que aparecen en la gráfica de la derecha. Son la sostenibilidad ambiental, la equidad energética y la seguridad energética. La generación distribuida contribuye a la sostenibilidad no solo porque integra nuevos agentes con tecnologías menos contaminantes, sino también porque reduce las pérdidas técnicas en la transmisión, como decía Luis Carlos. En cuanto a la seguridad, hace referencia a dos términos, en inglés son adequacy y reliability, como la suficiencia y la confiabilidad del sistema, es decir, que hayan recursos listos para usar cuando se necesitan. Y la equidad es asegurar que todas las personas tengan acceso a la energía, en este caso energía eléctrica, a un precio adecuado. Estos tres elementos son o deberían ser los objetivos generales de la política energética. Y pues con base en estos, los países han propuesto diferentes objetivos. Por ejemplo, actualmente se habla de metas em, como reducir las emisiones de CO2 equivalente, reducir los costos de recursos energéticos renovables. Antes del COVID también se hablaba de la creación de empleo, el acceso a la energía para el 100% de la población, 99.9 dependiendo de cómo se mida. Mejorar la seguridad energética, diversificando la canasta de recursos, teniendo más fuentes de donde aprovechar. Eh, y también pues mejorar la calidad de vida de las personas, mejorando el aire, la calidad del aire y el uso de los recursos. Y en todos estos objetivos,
están metidas la generación distribuida y la autogeneración. Hagamos un pequeño zoom de la necesidad que existe para poder hacer que las energías renovables jueguen un papel importante en nuestras economías y sobre todo en nuestra matriz energética. En este gráfico que he puesto en este slide, pueden ver cómo los países que pertenecen a la OCDE y los que no han venido aumentando el consumo de energía año tras año. Se espera que este consumo de energía crezca a una tasa del 2,4% anual, haciendo que el consumo para el 2026 mundialmente llegue a 32.000 teravatios hora. Esto supone, obviamente, el uso de energías de diferentes fuentes. Digamos cómo está constituida la matriz energética actualmente en el mundo. Perdón. Actualmente, nuestra mayor fuente de energía, lamentablemente debo decirlo, es el carbón, seguido por el oil, o sea, el petróleo, el gas natural, biofuels, los desperdicios de energía, seguida también por la energía nuclear, hidroeléctricas, geotérmicas, solar fotovoltaica, que como ustedes ven en el gráfico casi que es despreciable, en cuanto, digamos, eventualmente si se le compara con las fuentes tradicionales de energía. Igual pasa con la solar térmica, la eólica, la mareomotriz y otro tipo de recursos. Quiere decir esto, y pongámoslo en un contexto en cuanto a la producción de gases de efecto invernadero, específicamente en el dióxido de carbono. Vean que, como ya lo mencioné, el carbón es un recurso que realmente tiene un gran porcentaje en la matriz energética y es la principal causa de contaminación provenientes del sector energético. Esto quiere decir que aproximadamente el 40% de los gases de efecto invernadero que se producen a nivel mundial en nuestro sector, en el sector energético, provienen de la producción de energía a partir de este recurso. Luego viene el petróleo, seguido también por el gas natural. Ahora, digamos que estas gráficas o estas cifras podrían ser, digamos, asumidas de manera personal por cada uno de los habitantes que existen en el planeta. Esta gráfica que estoy mostrando acá son las emisiones de dióxido de carbono que nos corresponden a cada uno de los que estamos presentes en un panorama de tiempo de 1990 al 2016. Es decir, todas las necesidades que nosotros tenemos energéticas, de la energía eléctrica específicamente, tienen una repercusión en el medio ambiente. Obviamente, cada año a año estamos haciendo más uso de energía, ya que hemos venido electrificando nuestra economía, lo cual está bien. Pero vean que esa electrificación de la economía está teniendo consecuencias negativas para el medio ambiente, en la medida que cuando usamos más energía, consumimos y producimos más dióxido de carbono y otros efectos de gas de efecto invernadero, gases de efecto invernadero, perdón, como lo son el óxido nitroso, los azufres que produce la combustión del carbón y de los otros minerales fósiles, etc. ¿Por qué es tan importante estas emisiones de dióxido de carbono? ¿Qué hacen o qué impacto medioambiental y económico pueden llegar a tener estas emisiones de gases? Esta gráfica muestra de una forma muy clara cómo los países del mundo se han comprometido y son afectados a la vez por los acuerdos y los compromisos que cada uno de ellos adquiere para poder hacer que el planeta entero establezca dos panoramas específicamente. En la derecha pueden encontrar las consecuencias que podrían tener establecer una meta de calentamiento global a 1.5 grados centígrados para 2040. Veamos cuál sería la implicación económica de este acuerdo. Vean que si nosotros como planeta nos disponemos o nos proponemos aumentar la temperatura promedio mundial en 1.5 grados centígrados, la consecuencia sería que las olas de calor en el mundo entero aumentarían a 1.1 meses al año. Los periodos del año, las lluvias se reducirían en un 9%. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la economía mundial? Obviamente, por ejemplo, la desestabilización de, digamos, las condiciones naturales del clima que tenemos actualmente, eso haría que en el mundo aumentaran, por ejemplo, las lluvias en un 5%. ¿Cómo podría afectar eso?
Afecta muchísimo y veamos uno de los 4 factores más importantes. Primero, habría riesgo en la seguridad alimenticia de nuestro país en la medida que cereales como el trigo, el maíz, la soya, el arroz, entre otros, podrían disminuir o aumentar su producción de forma que es poco controlada. Además, los niveles de agua a nivel mundial aumentarían en un promedio en 40 centímetros y los corales en nuestras reservas naturales acuíferas podrían verse afectadas en un 10%, lo cual pone en riesgo la vida de nuestro ecosistema. Ahora veamos el escenario más pesimista que se han establecido los científicos a nivel mundial, y es un calentamiento de 2 grados centígrados. Con 2 grados centígrados, las olas de calor aumentarían a 1.5 meses al año. Vean que si lo comparamos con el escenario de 1.5 grados centígrados, son 0.4 meses más al año, lo cual es horrible para nuestro medio ambiente. También tendríamos inestabilidad en cuanto al recurso hídrico en un 17%. Tendríamos un aumento del 7% con respecto a las lluvias que tendríamos en nuestro país. Y eso, al igual que lo planteamos en el primer escenario, tendría un impacto en nuestra seguridad alimentaria a nivel mundial, debido a que la producción de algunos de los cereales que ya mencioné también variarían drásticamente en la canasta alimenticia de nuestra sociedad. Además, tengan en cuenta que el nivel de agua bajo este panorama aumentaría 10 centímetros más con respecto al que ya había mencionado, es decir, el aumento del nivel de agua a nivel mundial aumentaría hasta 50 centímetros. Y además, el riesgo que tendría o que significaría este aumento en la temperatura para nuestros ecosistemas acuíferos sería mucho más alto que en el anterior. Muchos no lo sabemos, pero el aumento en la temperatura hace que los corales en nuestros mares, como decirlo ahora simple, se derritan, se desintegran, mueran básicamente. Y los corales son un eje o un vector muy importante en el ecosistema de la vida acuífera. Y en serio es un problema muy importante. Vemos que también en contexto, hacer que el nivel de agua aumente en nuestros países hace que países como Chile se vean obligados a cambiar totalmente la infraestructura de las ciudades costeras, ya que básicamente esas ciudades van a ser inundadas. Este mismo problema va a haber en las costas colombianas, en las costas peruanas, argentinas y en general en todos los países. Hay países que ya se están, de hecho, preparando para esto porque muchos ya ven que esto ya no tiene vuelta atrás. Un país ejemplo de esto es Holanda, quien ya ha diseñado o tiene diseñadas sus ciudades en función de ese aumento del nivel del agua. Y también hay ciudades en Italia ya están viendo las consecuencias catastróficas que esto implica en el diseño y pues, sostenimiento de las ciudades costeras que ellos tienen. Por esto es tan importante que nosotros, como interesados en estas tecnologías, podemos hacer que las fuentes renovables no convencionales lleguen a reemplazar esas fuentes de generación de las que les hemos estado hablando, como la de carbón, la de gas, etcétera, hacer que la producción de gases de efecto invernadero disminuya. Eso ha sido un compromiso de los países alrededor del mundo y se evidencia en esta gráfica que estoy presentando en este slide. Vean que las tecnologías de fuentes de energía no convencionales como la geotérmica, la solar térmica, las hidroeléctricas, la solar fotovoltaica, la parte de aprovechar las basuras como fuente de generación, como también la energía mareomotriz y el viento, han venido aumentando año a año de una manera consistente. Sobre todo, y sobresale muchísimo, la eólica, la solar, como también la hidroeléctrica. Es algo muy positivo y ustedes pueden darse cuenta que aproximadamente desde el año 2000 es que se evidencia un gran aumento en el consumo de energías a partir de estas fuentes de generación. Vamos a ver las razones por las cuales estas tecnologías pudieron empezar a aumentar su penetración en nuestras matrices energéticas. Me gustaría primero contextualizarlos y hace que un recurso energético sea distribuido. En este momento tenemos generación de energía distribuida. Como les había comentado, en la generación, en los recursos energéticos distribuidos,
también se contempla el almacenamiento de energía que nosotros podemos hacer. Veamos cuál es la diferencia. La generación de energía distribuida está compuesta por dos tipos de fuentes de generación. Las que están en capacidad de ser despachables, es decir, que es posible decidir cuándo podemos hacer uso de esos recursos, y las no despachables. Por ejemplo, la fotovoltaica y la eólica. Viendo cuál es la diferencia, veamos cuáles son los grupos o las energías que se podrían entender como despachables. En esas están los biocombustibles, o sea, los generadores a partir de biocombustibles y biomasa, las pequeñas centrales hidroeléctricas, las de diésel, o sea, los pequeños centros de generación de diésel y de gas, y también están la nueva tecnología que se está introduciendo en el mercado y se está popularizando en los últimos años, que son las fuel cells. Todas estas, como ustedes pueden entender, son fuentes de generación que ustedes pueden decir on, off, prendan, apaguen, en un momento determinado cuando ese recurso energético se le requiera. En cambio, las no despachables no tienen esa capacidad, ya que el recurso primario para el sistema fotovoltaico es la radiación solar y para los sistemas eólicos es la velocidad del viento, el recurso eólico. Uno no puede decir, hey, necesito que a las 8 de la noche haga sol. No tienes la capacidad de despachar estas fuentes de generación en función de su recurso primario, porque es lógico, este recurso depende de variables meteorológicas. Los humanos aún no tenemos la capacidad de controlar esto, y por este motivo, pues este tipo de fuentes de generación son conocidas como fuentes de generación no despachables. Ahora bien, los sistemas de almacenamiento de energía han venido evolucionando de una forma estrepitosa al nivel ninguno de nosotros nos imaginamos. Vean, por ejemplo, existen las flywheels. Las flywheels son dispositivos mecánicos por medio de los cuales podemos almacenar grandes cantidades de energía, y estas pueden ser entregadas o devueltas al sistema de una manera muy rápida. Sin embargo, pues esos tipos de sistemas almacenan pequeñas cantidades de energía, perdón, las pueden entregar en tiempos muy cortos. Por otro lado, digamos que estas son el sistema de generación de almacenamiento más popular, que son las baterías. Están siendo popularizadas especialmente por empresas como Tesla. Ha venido instalando sistemas de almacenamiento en sus power packs. Y son sistemas de almacenamiento que en su mayoría son con litio, con iones de litio. Y estos sistemas prometen ser una de las fuentes de almacenamiento más generalizadas en nuestras matrices energéticas. Por otro lado, y me gustaría como saltar esta, que son la e-mobility, como yo le llamo a la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica también es una de las fuentes de almacenamiento de energía más prometedoras en el futuro, en el sentido de que la movilidad eléctrica también tiene tecnologías como las V2G. Las V2G significan Vehicle Grid, y es la capacidad que tienen los vehículos más modernos, digamos de la gama de los vehículos eléctricos. Están en capacidad de almacenar energía cuando éste lo requiera, pero cuando el sistema energético requiera de su energía, de la energía que los vehículos eléctricos que van a ser parte de esta transición energética van a entregar de vuelta esa energía en caso de que se les requiera. Obviamente, a los dueños o poseedores de los vehículos que hagan entrega de esa energía al sistema van a ser recompensados económicamente en alguna medida. Por último, a mencionarles algunas de las fuentes de almacenamiento que también tenemos, son las de hidrógeno. El hidrógeno es un vector energético del futuro. Sin duda alguna, el hidrógeno y sobre todo el hidrógeno verde va a ser parte de la transición energética más importante que habrá visto nuestra especie. El hidrógeno puede ser producido de diferentes maneras, pero en este contexto de sostenibilidad que nosotros queremos imprimir en este curso, en este webinar, queremos popularizar o hacerles entender que el hidrógeno verde es la fuente principal de almacenamiento de energía que nosotros podemos proyectar en un futuro no muy lejano. El hidrógeno, al igual que las otras fuentes de almacenamiento de energía, puede ser conectada al sistema, al igual que también lo puede ser las fuentes de generación y las demás fuentes de almacenamiento, y veamos cuáles son las posibles configuraciones que podemos encontrar en este tipo de soluciones. Vamos en la solución A, entendamos que DER, sus siglas en inglés, recursos energéticos distribuidos, tenemos dos en este momento. Acordémonos que estos dos pueden ser uno fuente de generación y otro fuente de almacenamiento. Los ESM, sus siglas en inglés también, medidor inteligente,
los LEMS, o gestionador local de energía, los EMS, gestionador de energía, y los CDMS, sistemas de gestión de información. Veamos cuál es la funcionalidad del primero. En el A vamos a encontrar que tenemos dos fuentes de generación y dos smart meters. Quiere decir que tenemos dos fuentes de generación o de almacenamiento de energía, no especificamos cuál, pero digamos que uno corresponde a generación y otro almacenamiento de energía. Están en la capacidad de interactuar con la red de distribución. Estos, para poder medir el flujo que entra y que sale de ellos, necesitan de un smart meter. Este smart meter tiene la capacidad de medir el flujo bidireccional, es decir, lo que consume, por ejemplo, en el caso de las baterías, el momento en que la batería se está cargando y el momento en que la energía se está descargando sobre la red. Esto nos permite crear también regulación en la forma en que la energía es cobrada a esa fuente de almacenamiento de energía cuando se está cargando, y la tarifa también por la cual le pagaría a esa fuente de almacenamiento de energía por ser o por prestarle el servicio a la utility, a la grid, a la red de distribución, por ser alimentada por ella, ¿no? Estos detallitos de regulación y de tarificación son, digamos, no lo vamos a tocar en este webinar porque nos tomaría muchísimo tiempo. Para que le demos como una perspectiva general de este tema, es muy importante resaltar que las energías o la generación distribuida abre un camino muy importante a nuevos tipos de tarificación que están siendo popularizados en diferentes lugares del mundo y sobre todo en Latinoamérica. Están teniendo lugar, por ejemplo, en ciudades como Medellín, que ya están implementando modelos, por ejemplo, de energía pagada, de mercados peer-to-peer, persona a persona, de que yo tengo un sistema fotovoltaico y te vendo energía a ti, vecino. Bueno, habilita nuevos modelos de negocio en el mercado energético. Retomando la gráfica B, la diferencia básicamente es que hemos introducido un CDMS, retomemos un sistema de gestión de información, el cual no solo le permite a las fuentes de generación distribuida y almacenamiento distribuido en interactuar con la red para compra y venta de energía, sino también tenemos una forma de almacenar todo ese tipo de transacciones que se dan en ellas. Recordemos que jerárquicamente en el nivel superior, el Utility EMS, tenemos una capacidad de gestionar la energía de nuestros recursos energéticos locales, de tal manera que tengamos la capacidad de optimizar estos para que, digamos, obtengamos diferentes resultados, los cuales pueden ser, por ejemplo, optimizar el precio de la energía, optimizar en sí el uso de la energía en la medida que podemos reducir las fuentes, los gases de efecto invernadero, etc. Hay otras configuraciones un poco más complejas, como las que estoy mostrando en el gráfico C y en el gráfico D, donde se han introducido un nivel aún más complejo de jerarquía, donde el LEMS es un gestionador local de energía. ¿Qué quiere decir? En las anteriores gráficas, en la A y el B, los sistemas de distribución eran, por decirlo de alguna manera, brutos. Es decir, tú tienes un sistema de almacenamiento, carga cuando necesite cargar, descarga cuando necesite descargar. Cuando tú introduces una nueva capa de jerarquía o de control sobre los sistemas de energía distribuidos, tienes la capacidad de decidir cuándo esos recursos energéticos tienen que ser aprovechados de forma individual. ¿A qué me refiero? En el C podemos ver que, por ejemplo, un usuario tiene una planta fotovoltaica o un sistema de almacenamiento, pero el usuario 2 también lo tiene. En ese orden de ideas, ¿no sería conveniente que el usuario 1 despachara energía, que el usuario 2 lo hiciera? Eso, digamos que vela por intereses individuales, pero de manera general o de forma genérica, las utilities, las empresas de distribución deberían estar encargadas de gestionar de una manera más holística esos recursos. Si bien individualmente cada una de las personas que interactúa con la red va a poner a disposición sus recursos energéticos, esta interacción puede estar por encima de la estabilidad general del sistema. Es por eso que, si bien cada uno de los recursos energéticos va a tener la potestad de poder gestionar sus recursos, ninguno de ellos puede ser tan poderoso, para decirlo de una manera, que pueda poner en riesgo
la estabilidad del sistema. La estabilidad del sistema entendiéndolo desde la parte económica, como alterar los precios de una manera que no sea beneficiosa para, digamos, para el general del sistema, como también en la estabilidad del sistema en cuanto a frecuencia, tensión y las demás variables que analizamos cuando hablamos de estabilidad de sistemas de potencia. Ahora bien, el sistema más avanzado que podemos encontrar en la generación distribuida es aquel que nos permite gestionar los recursos de generación o de almacenamiento distribuido que tenemos de forma local, como nosotros usuarios. La interacción que esto tiene con la red y es medido por el sistema de medición inteligente, un sistema de información y por último un sistema de gestión generalizada del sistema. Digamos que en la figura D tenemos la forma más amplia de entender cómo sería jerárquicamente el control de estos recursos energéticos para que todos los miembros de este sistema puedan interactuar de una forma sana, óptima y pues, de buena manera con el sistema de distribución o el sistema de transmisión de nuestras redes eléctricas. Ok, entonces ya hablamos de la generación distribuida como solución a los problemas a las políticas que se tienen en el tema energético. Em, pero entonces también hay que hablar de los desafíos que se tienen para expandir la generación distribuida. Y uno de los que más se ha hablado es el hecho de que al involucrar recursos intermitentes o estocásticos, como se les llama a veces, como energía solar y eólica, que mencionaba Luis Carlos, la intermitencia causa problemas para estabilizar la red, para balancear la oferta y la demanda. También crean problemas en el planeamiento de la operación porque hacer el forecast se vuelve muy complejo. Hay muchas fuentes de incertidumbre, como el clima, por ejemplo. Y en el planeamiento de la expansión porque entregan poca energía firme. Entonces aumentan los cargos por capacidad, hacen más costoso la operación de la red. Em, y la solución para estos problemas está en añadir más fuentes de flexibilidad a la red que permitan integrar la energía distribuida. En el corto plazo, se tienen como sistemas de monitoreo y control que hagan reconfiguraciones en la red y programas de respuesta de la demanda que brinden la flexibilidad que se necesita en el corto plazo. Digamos, en un mediano plazo se tiene opciones de mercado intradiario para revender ya ofertas de energía. Y para los problemas de largo plazo se habla de planeamiento de reservas estratégicas para hacer que los cargos por capacidad bajen, digamos, planeando con tiempo cómo se va a expandir la generación distribuida. Ok, entonces hay cosas por hacer y digamos, cada stakeholder o cada agente del sistema eléctrico tiene como responsabilidades para hacer que la generación distribuida pueda aumentar. Por ejemplo, las empresas desarrolladoras de la parte técnica tendrán que desarrollar infraestructura de medición inteligente y smart appliance o electrodomésticos y maquinaria que puedan participar en programas de respuesta a la demanda y dar flexibilidad. Y también en infraestructura de telecomunicaciones para instalar smart grids. También tendrán que desarrollar software para mejorar los forecasts de los recursos intermitentes y para hacer la proyección de la demanda también en el corto y en el mediano plazo. Y en el software para que los operadores de red puedan monitorear y controlar las redes. En cuanto a los actores políticos, será necesario que trabajen en promover la descentralización. Como les digo, venimos de un mercado que es completamente centralizado, de un sistema eléctrico centralizado. Entonces hay que promover la descentralización, hay que crear nuevos mercados intradiarios y más granulares y promover la descarbonificación y la electrificación de la economía, hacer más uso de energía eléctrica que de otras fuentes de energía. En cuanto a los entes regulatorios, pues estos deberán crear nuevos agentes de mercado como agregadores de demanda. Tendrán que asegurar neutralidad tecnológica en mercados de servicios auxiliares porque en esto casi siempre están sesgados y asegurar que se hagan las inversiones en la red, porque la red, digamos, es un monopolio natural, entonces siempre hay un conflicto como quién paga por la red si se instalan generadores en distribución.
Y finalmente, los operadores de red pues tendrán también obligaciones y responsabilidades en cuanto a brindar información acertada, digamos, confiable y precisa a los usuarios, ofrecer opciones y alternativas a a quienes quieran participar en los negocios de generación distribuida y también trabajar en la innovación y la investigación, porque lo hablo desde la parte académica, experimentar con una red real es complicado por el dinero que se necesita y para un operador de red podría formular experimentos llegando a acuerdos con los usuarios a bajo costo, porque ya tiene la infraestructura montada para hacerlos. Entonces hay cosas por hacer para cada gente. Y, presentación quedó bloqueada. Ok. Por ejemplo, entre la información que debería brindar un operador de red está el hosting capacity, que es un indicador que ha cogido mucha fama últimamente, que es qué tanta generación distribuida puede incluirse en un circuito sin afectar demasiado la calidad de la potencia. Esta información es útil para quienes quieran instalarse en la red, pero también para los reguladores, porque pueden distinguir casos como el que se presenta en la gráfica de la derecha, donde aumentar la generación distribuida, dependiendo pues cómo se haga y a qué horas hace match con la demanda, pero puede incluso mejorar la calidad de la potencia en la red. Entonces habrá un punto óptimo donde la red opera mejor con generación distribuida en cuanto a calidad de la potencia. Aunque también habrán casos como el de la izquierda, generalmente en circuitos radiales, en los que incluir generación intermitente deteriora la calidad de la potencia. Pero es bueno tener que los reguladores y quienes se quieran instalar tengan la información de cómo va evolucionando los índices de performance de la red para saber cuándo instalar y a qué horas es más conveniente conectarse. En esto, una de las tecnologías habilitantes que ha sido más ventajosas han sido los inversores. Em, digamos, es una responsabilidad de los desarrollos de tecnología eh, y es debido a que los códigos de red en cada país imponen como las condiciones en las que debe operar una red, las condiciones normales y los tiempos máximos que pueden tener los desvíos en frecuencia y en voltaje. Estos tiempos que se presentan acá son los del sistema de Japón, el sistema del sur, que es a 50 Hz, eh, que pues, son bastante laxos. Los tiempos que se ven acá son de 30 minutos con variaciones de 0.5 Hz. Em, pero digamos que al inicio, cuando se comenzó con los recursos intermitentes, los códigos de redes era como el gran bloqueo que tenían, porque imponían restricciones bastante duras. Claro, tenían en cuenta generadores grandes. Entonces, lo que se ha visto es una evolución, se han vuelto más laxos con los pequeños generadores y también se han ido mejorando la tecnología de los inversores. Ahora los inversores pueden emular inercia de una máquina con circuitos de control cerrado, en donde pues compensan pequeños desbalances en frecuencia y voltaje. Em, digamos, aquí el gráfico de la derecha pues tiene una trampa y es la batería, ¿no? La batería pues da más flexibilidad para aumentar la generación en caso de transitorios largos, eh, pero en general el truco está en el inversor, que el inversor pueda emular inercia para mantener las condiciones de operación en la red. Y otra tecnología que también es clave es la Smart Grid. Y en esta pues deben participar todos los que estén interesados en en la generación distribuida, digamos desde la generación hasta los usuarios, porque para tener un sistema conectado que funcione bien se necesita que cada uno interactúe al menos con las capas que propone este estándar de la Comisión Europea. Digamos, estas son las básicas a partir de la cual se han montado diferentes esquemas de control y monitoreo como OpenIDR, Transactive Energy, muchos otros que se encuentran ahora en desarrollo. Entonces, por ejemplo, un sistema de monitoreo donde un operador de distribución como el sistema A quiere supervisar un sistema como el sistema B, que está a la derecha, tendrá que contar con canales físicos para la transmisión de datos en la capa de componentes, tendrá que establecer enrutamiento y organización de los mensajes en la siguiente capa,
tendrá que definir el significado de los datos y cómo se pueden procesar en la capa de funciones, y tendrá que tomar decisiones con base en los datos y tener en cuenta las regulaciones que apliquen para la supervisión que quiere hacer en la capa de negocios. Esta es otra de las tecnologías claves habilitantes para aumentar la infraestructura en generación distribuida. Ahora, digamos, eso es en cuanto a las responsabilidades de la parte técnica. Ahora, responsabilidades de los agentes regulatorios. Entonces, pues está la zanahoria y el garrote. Centrándonos solamente en los recursos de generación distribuida, las regulaciones más comunes que uno encuentra a nivel mundial son mecanismos de fijación de precios, como feed-in tariff, que es darles un precio fijo por kilovatio hora a los nuevos generadores, eh, si cumplen ciertas condiciones. Feed-in premium, que es darle un extra, digamos, por encima del valor del mercado a quienes instalen con fuentes renovables, por ejemplo. Y el net metering, que es descontar directamente kilovatios hora que un usuario consume y que entrega a la red, sin tener en cuenta, digamos, los cargos por la red. Esto ha generado bastantes problemas, pero es un incentivo que se les da para que se instalen en los distribuidos. Y en algunos casos, pues también se ha hecho aprovisionamientos directos de equipos, digamos, como política pública se les lleva los equipos a quienes quieran instalarse. Regulación de precios con revenue cap, se les asegura un profit a los proyectos, y se han impuesto obligaciones incluso para que los operadores de red expandan las redes y brinden puntos de conexión a los generadores que se quieran instalar en sus redes. Eh, y en cuanto a los mecanismos no regulatorios, a la zanahoria, se tienen incentivos fiscales, pues exenciones tributarias, subsidios, préstamos con condiciones especiales, mecanismos de repartición de riesgo, que a veces el Estado asume riesgos, por ejemplo, en la generación intermitente, y facilidades para crear proyectos comunitarios, como plataformas para que interactúen agentes interesados. Y bueno, estas políticas, digamos, ya se han venido implementando tiempo atrás, y ahorita es posible observar los efectos que han tenido regulaciones en diferentes condiciones. Entonces, por ejemplo, del trilema de la energía que yo les hablaba al inicio, el Consejo Mundial de Energía publica año a año los índices del trilema como un promedio de los tres. Y aquí se puede ver el efecto que han tenido regulaciones eh, exitosas en diferentes países. Entonces, en el eje Y de esta curva está el puesto que ocupa cada país, y en el eje X la mejora que ha tenido en los últimos 20 años. Aquí, por ejemplo, el caso de China ha avanzado más que todo con la instalación de grandes plantas solares, pero también tiene esquemas de feed-in tariff para aumentar la generación distribuida. Y pues, claro, las mismas regulaciones no funcionan en todos los países. Por ejemplo, India también tiene feed-in tariff, pero para ellos no ha sido tan beneficioso. El caso de Nicaragua ha implementado subsidios para disminuir costos de generación renovable, y esto ha hecho que mejoren todos los índices, pero sobre todo el índice de acceso a la energía. Y el caso de Kenia, que se ha centrado solamente en electrificación rural, en llevar pequeñas centrales a comunidades alejadas, y pues ha incrementado enormemente la cobertura del servicio. Digamos, uno ya no ve casos excepcionales como el caso de Corea del Sur, porque ya hay muchas regulaciones para evitar esos monopolios, pero todavía hay cosas que se pueden hacer y que en corto plazo pueden tener beneficios importantes, como se ve en el caso de China y Nicaragua. Ok, hemos llegado a la mitad de esta presentación, y debido a que ustedes tienen muchas preguntas, nos gustaría atenderlas a cada una de ellas, o bueno, las que resuman las inquietudes que más tengan. A partir de este momento de la diapositiva, vamos a tornarnos un poco más económicos, para darle como un contexto más económico, sí, ya lo he dicho, económico, a esto de las energías renovables. Si bien en este punto ya hemos mencionado que son las bondades medioambientales, tecnológicas, nos gustaría también, como lo dijimos en el principio de esta presentación, brindarles una perspectiva muy aterrizada del contexto económico que este tipo de tecnologías tienen en nuestros países. Debido a esto, pues bueno, aprovechemos esta franja de unos 5 o 10 minutos para responder las preguntas. Así que si quieres, Giancarlo, no sé si quieras ayudarnos con las preguntas, o tomamos preguntas al azar, no sé cómo te lo prefieras hacer.
Hola, Giancarlo, creo que... Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas noches. Sí, sería bueno que se le responda algunas preguntas. No sé si ustedes podrían elegir dentro del chat o se los pueda leer yo, ¿no? Pueden ver ustedes. Listo, escojamos preguntas, digamos, random. A ver, ¿qué encontramos por acá? Espérame, abro el chat. A ver. Preguntan, ¿el hidrógeno verde es producido por electrólisis? Bueno, esa es una respuesta. Recomendamos hacer tus preguntas con la opción A. Le damos una... A ver. A ver, buscamos preguntas. ¿Cómo es el funcionamiento del hidrógeno verde? Listo, muchísimas gracias por tu pregunta. Si quieres la respondo yo, Camilo. Hidrógeno verde. Hidrógeno verde, el hidrógeno, ¿cómo es el hidrógeno? El hidrógeno es el elemento químico más abundante de la naturaleza. Sin embargo, ese elemento es muy difícil encontrarlo, digamos, de una manera individual, de forma natural. Mediante el hidrógeno sí es un combustible por excelencia. De hecho, tiene una capacidad calorífica más alta que el gas natural o que cualquier otro de los combustibles convencionales a los cuales estamos acostumbrados. Sin embargo, el hidrógeno también tiene la ventaja que puede ser utilizado en una tecnología que se llama la electrólisis. La electrólisis lo que hace, básicamente lo que hace es un proceso físico-químico que combina hidrógeno puro con el oxígeno que está en el medio ambiente y por la reacción química que se da en esta combinación de elementos produce energía eléctrica. Esta energía eléctrica se da en un dispositivo llamado una fuel cell y esa fuel cell está en capacidad de entregar energía DC a los diferentes dispositivos que uno conecte en ella. Actualmente está siendo ampliamente utilizada en la movilidad eléctrica, sobre todo en esa parte, pero el hidrógeno también tiene ventajas de, como ya lo habíamos conversado, tiene la ventaja de ser también un combustible que puede ser utilizado, por ejemplo, en la aviación, puede ser utilizado en las industrias para producir calor, puede ser utilizado también en las industrias para poder producir algunos metales como el acero. Entonces, este es un vector energético en la medida que permite producir tracción, es decir, movilidad, permite transformar o almacenar energía, más bien. Y también el hidrógeno tiene la gran capacidad de tener unas fuentes de producción bastante particulares. Actualmente se conoce el hidrógeno verde y el hidrógeno gris. ¿Cuál es la diferencia? El hidrógeno gris es el hidrógeno que se puede producir a partir de unos mecanismos, digamos, los químicos, que son producidos a partir de combustibles fósiles. Es decir, tú tienes gas natural, por ejemplo, a partir de un mecanismo o de una reacción química, obtener o aislar del gas natural la componente que tiene de hidrógeno. ¿Sí? Este se le conoce gas gris, como su concepto lo enmarca. Este tiene una fuente de producción, no es tan amigable con el medio ambiente, porque al final de cuentas para poder producir ese hidrógeno, tuviste que haber abstraído pues ese gas natural del subsuelo. Entonces, digamos que desincentiva el uso de ese tipo de hidrógeno. Sin embargo, el más popular que está teniendo una gran y fuerte acogida en el mercado energético a nivel mundial es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el que se consigue a través de la electrólisis. Básicamente lo que hace es como lo que ya te expliqué, lo que ya les expliqué de las fuel cells. Para producir este hidrógeno se hace necesario una fuente externa de energía. En este caso específico, la energía externa serían las fuentes renovables de energía, como serían las solares fotovoltaicas y las eólicas. Entonces, ¿qué pasa? Hay puntos a lo largo del día en que hay exceso de producción fotovoltaica, porque, por ejemplo, el punto máximo de producción de energía fotovoltaica no coincide con el punto máximo de consumo de energía. Es decir, que hay momentos en el día que hay exceso de producción de energía y sería conveniente almacenarlo. ¿Cómo lo podríamos almacenar y cómo lo estamos haciendo ahorita? En este momento lo hacemos con baterías de litio. Pero el hidrógeno, al ser conectados con estos sistemas de generación fotovoltaica o eólica, en general cualquier tipo de generación renovable, puede ser produciendo hidrógeno. El hidrógeno se almacena
el hidrógeno almacenado puede ser después transportado por pipelines, por tuberías, y esas tuberías tienen, por ejemplo, como punto final, grandes lugares de consumo del hidrógeno que, como ya les dije, pueden ser plantas de producción de acero, también pueden ser puntos de recarga para aviones que utilicen el hidrógeno como combustible, o pueden ser electrolineras que en vez de ir a recargar gas natural o gasolina o diésel, recargan ese hidrógeno, y eso en la actualidad está siendo ampliamente utilizado, sobre todo en Japón. Incluso para este año tenía planeado inaugurar la primera ciudad utilizando hidrógeno como vector energético en toda la cadena de producción y en todas las cadenas de la economía que van a estar en función de los Juegos Olímpicos de este año. Lastimosamente, pues por la coyuntura que estamos viviendo en este momento, no es posible, pero bueno, ese es el hidrógeno verde. Me extendí un poco en la respuesta. Luis García pregunta, ¿qué medidas técnicas se utilizaría para reducir los desafíos de la generación distribuida o problema que esto pudiera dar en la red? Si quieres, Camilo, ¿puedes responder esa pregunta? Sí, en cuanto a medidas técnicas, digamos, hay tecnologías habilitantes, como les comentaba. Pues, los inversores que emulan inercia es una de las que más se populariza. Tanto así que ya hace parte de la regulación en muchos países, ya se les exige a partir de ciertos tamaños que instalen estos tipos de inversores. Pero yo creo que la clave va a estar en las comunicaciones, en que, digamos, los operadores de red puedan comunicarse con los dueños de las plantas generadoras y puedan implementar mecanismos que brinden flexibilidad, como programas de respuesta de la demanda. Entonces, cuando haya excesos de generación, se tenga también la demanda lista para consumir esos excesos. Por ejemplo, el caso que comentaba Luis Carlos de almacenar excesos de energía en hidrógeno o, en aire, también se puede, eh, son bastante ineficientes. La última vez que yo revisé eficiencias de eso era como el 20%. Entonces, digamos que lo mejor va a ser siempre hacer match la generación con la demanda. Pero sí uno encuentra posibilidades para aumentar la flexibilidad. Por ejemplo, la batería de aire que instalaron la semana pasada en Manchester y cosas así para aprovechar excesos de energía y permitir que entre más generación distribuida en los sistemas. Ok, muchas gracias. Nos preguntan, en América Latina, ¿cuáles son los principales limitantes que tenemos para generar energía limpia, libre de fósiles? Bueno, realmente, tecnológicamente no tenemos ningún limitante. Las energías renovables han demostrado alrededor del mundo ser totalmente confiables. La tecnología, digamos, ya pasó de esa fase de madurez en la cual se pensaba si funcionaba o no. Las energías renovables ya son una realidad y básicamente lo que nos está limitando a nosotros como región son las políticas que nuestros gobernantes puedan implementar para la introducción de estas tecnologías. Obviamente hay limitantes en cuanto al acceso de esta energía, ya que, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi país, en Colombia, el mayor recurso eólico y solar que tenemos actualmente en Colombia está en La Guajira, en el norte. Sin embargo, no hay líneas de transmisión que estén allá, que estén, digamos, cercanas a a las fuentes de generación más grandes que tenemos de este recurso. Ese orden de ideas, digamos que para responder tu pregunta de forma breve, son las políticas que podemos afrontar o que hemos decidido como países personalizar en cada uno de nuestros países. Sin embargo, los países, por ejemplo, Chile, Brasil, México, Colombia, ya han dado saltos muy importantes. No quisiera dejar atrás Argentina, que también ya ha dado unos pasos muy importantes en la regulación de este tipo de generación. Bueno, pregunta Cristian David. Para Colombia existe una regulación que es la CREC 030. Da ciertos lineamientos para un uso de on-grid, pero ¿qué consecuencias hay en calidad de potencia para un sistema enmallado? Recordemos que el inversor es un equipo que funciona con PWM. A grandes cantidades afectaría a la calidad de la onda de tensión. Creo que deberían tocarse el tema de robustecer el sistema eléctrico de potencia. ¿Cómo evitar este efecto secundario? ¿Lo quieres responder tú o lo respondo yo, Camilo? Yo tengo un comentario pequeño respecto a la 030 que menciona ahí, la regulación colombiana, y es que, claro, la 030 abre la oportunidad para que se conecte generación distribuida, pero está muy pensada para que las fuentes distribuidas no entreguen excedentes, sino que más bien tienden a ser net cero. Entonces, más que todas las facilidades ahí están en el net cero.
O sea, la regulación establece para el net cero todas las ventajas. Para excedentes no es tan ventajoso. Y no solo por las capacidades de la red, sino también por las capacidades del mercado. Para que, eh, como les decía, tiene muy poca energía firme, entonces hace que se expanda mucho los costos por capacidad y esto. Y, digamos, la 030 pues fue un gran paso, un avance importante, pero no está tan pensada para entregar excedentes. No sé en la parte técnica si tengo un comentario, Luis. Claro, la parte técnica, bueno, anteriormente, digamos que la mala fama que se le dio a las energías renovables en cuanto a la distorsión armónica, que sobre todo por lo que se le critica a estas fuentes de generación, son introducidas por los inversores, con la cual hacemos el, digamos, el link entre la fuente de generación como un sistema fotovoltaico en sí, el panel solar, y la red eléctrica. Se les criticaba mucho por la mala calidad de energía que estas entregaban. Eso fue superado o ha venido siendo superado hace mucho tiempo. Actualmente el HD, como se le mide esa distorsión armónica dentro de la red, producida por este tipo de fuentes de generación, disminuyó muchísimo gracias a que la electrónica potencia que está siendo introducida en este tipo de dispositivos es de bastante calidad. ¿Cómo pueden aumentar o cómo pueden mejorar esos indicadores y cómo lo están logrando? Básicamente, la electrónica potencia lo que hace es conmutar en frecuencias tales que la distorsión armónica sean en órdenes muy superiores, los cuales, digamos, cumplen la regulación o sistema distribuido que se quiera conectar a la red, que cumplir con unos ciertos parámetros técnicos, así como actualmente, por ejemplo, a una industria no se le permite consumir demasiados reactivos o pasar de un límite de factor de potencia, igualmente se regula ese tipo de contaminación que una fuente de generación distribuida puede hacer a la red. Entonces, digamos, la popularidad que tenían de esas fuentes de generación que eran contaminantes en el sentido de contaminar la red de armónicos ya ha sido superada. Realmente, obviamente, hay que tener unos parámetros técnicos y cada uno de los países ha venido desarrollando regulaciones para que esto no suceda. ¿Ok? Nos pregunta Pedro, ¿qué hacer con el gas que sale de los pozos petroleros y se los queman en la tierra? Bueno, pues eso es un problema que realmente las energías renovables están intentando resolver, ¿no? Edson Quiñón nos pregunta, ¿las baterías también son elementos contaminantes? ¿Cómo hacer para su desecho cuando están vencidas? Es una excelente pregunta. Muchas gracias, Edson. Si Camilo me lo permites, yo puedo responder esa pregunta. Actualmente, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, es un problema que ya estamos pensando. ¿Por qué? Porque en la movilidad eléctrica, pues estas baterías suponen un problema medioambiental en el futuro, en la medida que cuando estos carros ya tengan una degradación del 20%, es decir, que las baterías ya no están en la capacidad de almacenar su capacidad nominal. Pongamos un ejemplo, en kilovatios hora. Por la degradación de esta batería, las baterías van a dejar de almacenar energía poco a poco, en la medida que se les use, hasta que, por ejemplo, la energía almacenada que va a ser posible en esa batería de 100 kilovatios hora ya no va a ser esa, sino va a ser, por ejemplo, 80 kilovatios hora. En ser donde ideas, esa batería ya no es eficiente tenerla en un vehículo eléctrico, entonces se debe pensar una segunda vida. ¿Cómo puede ser entendida esa segunda vida? Por ejemplo, existen ya empresas, sobre todo en Noruega, están trabajando mucho en esto, pues Noruega es el país con mayor cantidad de vehículos eléctricos por persona. Entonces, ellos ya están teniendo ese problema. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo que hacen es darle a las personas que reemplacen su sistema de almacenamiento, su batería, se les paga para que lo dispongan en una empresa. Esa empresa toma la batería, reemplaza su batería por una nueva, tu carro ya prácticamente nuevo, porque estás teniendo un carro que otra vez tiene la autonomía que tenía hace 10, 8 años cuando lo compraste. Y con esa batería vieja, lo que pueden hacer son dos cosas. Ellos hacen un análisis general de la batería y lo que hacen es darle una segunda vida que puede ser en sistemas fotovoltaicos de hogar, como las Power Packs de Tesla. No sé si alguno de ustedes lo conozca, pero son baterías que sirven como un sistema de respaldo de almacenamiento de energía de sistemas fotovoltaicos. Lo que hace básicamente es tomar la energía del sol, almacenarla en esas baterías y después entregarla nuevamente cuando sea necesario. Esas baterías que antes estaban funcionando en un vehículo, ahora pueden ser parte de un sistema de almacenamiento en los hogares.
Cuando las baterías ya han sido utilizadas en su segunda vida, lo que se pasa es ya a su recolección de minerales. Entonces, ¿qué minerales puedes encontrar en una batería? Pues tienes cobalto, tienes litio, y todos esos minerales, su mayoría pueden ser reciclados. Es decir, que con un enriquecimiento de esos minerales y con su debido procesamiento químico y físico, claramente, pueden ser reutilizados y poner esta digamos, en una economía circular donde otra vez pueden llegar a ser parte de una batería del futuro. Entonces, esa creencia que se tiene que las baterías van a contaminar el medio ambiente es falso. Digamos que ya se están trabajando para que eso no suceda. Ingeniero Luis, aquí tengo una pregunta de un participante. Walter Castellano nos dice, en la gran mayoría de información acerca de la generación distribuida, se encuentra que el valor máximo regulado de potencia es de 10 megawatts. ¿Nos podría explicar la justificación técnica de este valor? ¿Me podrías repetir que se cortó un poco la comunicación, por favor? Ya, nuestro amigo Walter nos dice, en la gran mayoría de información acerca de la generación distribuida, se encuentra que el valor máximo regulado de potencia es 10 megawatts. ¿Nos Okay. podría explicar la justificación técnica de este valor? ¿Quieres responderla tú o la respondo yo, Camilo? Sí, el número realmente es, digamos, se han hecho estudios para decidir a partir de cuánto se podría considerar generación a pequeña escala, a gran escala, eh, pero digamos, un consenso como tal en el número no hay. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hay diferentes procedimientos de conexión para plantas de 10K, de 1 mega, y pues de 10 megas ya pasan a ser plantas desplazables, entonces ya no, o sea, pueden estar conectadas en la red de distribución, pero no se tienen en cuenta como fuentes distribuidas. El número realmente de dónde sale, sale por regulación, porque así lo ponen en la norma, pero no hay una justificación que diga a partir de tal número debería ser considerado o no debería ser considerado. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a responder la última pregunta para no extendernos tanto. Entonces, lo de Arevalo de Colombia nos pregunta, ¿cómo ha avanzado la tecnología a partir de hidrógeno en Colombia? ¿Es posible crear un modelo de negocio al incluirla en la matriz energética del país? Claro que sí. En este momento, de hecho, en la UTME, junto con Colciencias, como el departamento que se encarga de desarrollar proyectos innovadores acá en nuestro país, ha abierto una gran convocatoria para que las instituciones y empresas de nuestro país investiguen precisamente cuál es la viabilidad técnico y económica de incluir el hidrógeno como un vector energético. Entonces, digamos que en este momento Colombia no tiene una legislación de hidrógeno, o sea, no se ha estipulado claramente cuál va a ser ese camino, pero precisamente ese es el llamado que hizo el gobierno nacional en el último mes. La intención de hacer esta hoja de ruta y trazarnos también es la forma en que Colombia y en general los países de Latinoamérica tenemos una oportunidad. Países como Japón, como ya lo mencioné, Alemania, Francia y otros países, potencias mundiales como también Estados Unidos, ya saben que en unos años los hidrocarburos tradicionales como el petróleo y los que ya hemos mencionado se van a terminar o, bueno, van a tener una inestabilidad económica muy grande. Pongámonos en el caso de Alemania, que es el que conozco. Alemania se ha acercado a los países de Latinoamérica por su dependencia del gas de Rusia. Alemania depende muchísimo del gas de Rusia. Eso hace que la soberanía energética de un país tan importante como es el de Alemania sea afectado por los caprichos políticos de un país como es Rusia. Entonces ellos tienen la intención de desligarse un poco de esa dependencia energética que tienen de Rusia e ir a buscar nuevas fuentes de almacenamiento y de generación de energía. ¿Cuál está siendo considerado por Alemania muy ampliamente? Bueno, la energía nuclear la han descartado pues, por los problemas que ellos ya han identificado que tiene esta tecnología. Ellos ya tienen una alta penetración de energías renovables. Eso quiere decir que esa alta penetración de energías renovables puede ser complementada a sistemas de almacenamiento de energía como lo es el hidrógeno verde específicamente. Ellos consideran que ese hidrógeno, Alemania en este caso, puede conseguir el hidrógeno como un vector energético, pero la demanda que ellos proyectan en el futuro, en un futuro mediano, no les es suficiente con lo que ellos pueden producir.
Entonces ven en nuestra región, en países de toda Latinoamérica, una gran fuente de generación de recurso. Actualmente Chile está liderando esa vinculación energética entre Alemania y Latinoamérica. Sin embargo, pues, Colombia, para no quedarse atrás y al igual que otras iniciativas que se están dando a nivel latinoamericano, quieren construir fuentes de generación renovable con el fin específico de producir hidrógeno verde y ser exportado a las grandes potencias mundiales como lo es Alemania. Sin embargo, Alemania, para poder determinar cuáles son los países que realmente tienen el interés de desarrollar esta tecnología, lo que les pide es que declaren una ruta muy clara y definida de cómo ellos, o cómo nosotros más bien, vamos a poder producir ese hidrógeno que pretendemos venderles a ellos. Entonces, lo ideal es que nuestros países propongan políticas donde la generación del hidrógeno prevalezca sobre la dependencia del petróleo que nosotros tenemos actualmente. Es decir, que países como Colombia, por ejemplo, en gran medida depende de la producción y de la exportación del carbón y del petróleo, tienen que ser migrados a la producción y exportación del hidrógeno verde, porque es uno de los, digamos, de los requisitos que hace Alemania, que si vas a producir y nos vas a vender hidrógeno, tiene que ser hidrógeno verde. Entonces, en esa perspectiva, te imaginarás que hay muchísimos más modelos de negocio que se dan alrededor del hidrógeno, no solo en la venta de pero también pues en toda la cadena de producción que se requiere, ¿vale? Entonces, qué pena con ustedes, digamos, ya vamos a seguir con la presentación. Las demás preguntas las vamos a responder al final de la presentación. Retomando la presentación, me gustaría introducir un concepto muy importante en el mundo de las energías renovables, que es el COE. El COE es conocido como el Levelized Cost of Energy o el costo nivelado de energía. El costo nivelado de energía es el equivalente a hablar a cómo vendes tú la energía en un mercado tradicional. A diferencia de esta, o la importancia de este concepto es que este entiende que los recursos energéticos dispuestos en cierta región deberían ser bastante importantes en la medida que se estimula, o mejor, estipula el precio de esa energía. Entendamos que, por ejemplo, comparando dos ciudades rápidamente, Bogotá con Lima, las dos tienen niveles de radiación diferentes. Es decir, que si yo pongo el solar fotovoltaico en Bogotá, pongo un sistema, el mismo panel fotovoltaico en una ciudad como Lima, la producción de energía van a ser diferentes. Los recursos energéticos en las dos ciudades son diferentes. He tenido la oportunidad de estar en Lima y, por ejemplo, en Lima hay mucha radiación difusa, pero poca radiación directa. En cambio, en Bogotá es todo lo contrario, tiene mucha radiación directa y poca radiación difusa en la mayoría del tiempo, en mayoría, digamos, a lo largo del año. Es decir, que es muy probable que en Bogotá el mismo panel solar fotovoltaico produzca más energía en 10 años. Es decir, que si yo compro el panel fotovoltaico en Bogotá, el mismo panel fotovoltaico, y lo pongo también en soles peruanos, yo digo, bueno, la energía que estoy produciendo en Bogotá es mayor, invirtiendo menos, invirtiendo lo mismo en la ciudad de Lima, la energía sería más barata. Claramente sería la de Bogotá, porque con la misma inversión que tú realizaste en Bogotá y Lima, estás teniendo más energía en Bogotá. Es decir, que la energía sería más barata. Esto quiere decir, y ahí está encerrado el concepto a grandes rasgos del costo nivelado de energía, es decir, que la energía en Bogotá, tener mayor recurso energético, va a ser más barata de lo que sería en Lima, Perú. Este concepto también está, pues como lo puse sobre el ejemplo, en función del costo del panel solar. Volvamos al ejemplo de Lima-Bogotá. Si el panel solar fotovoltaico fuese más caro en Bogotá que en Lima, sin importar que en Bogotá pudiéramos obtener mayor energía, al ser el panel solar más caro en Bogotá, pues el costo nivelado de energía sería mayor en Bogotá. Eso es una ecuación que da un equilibrio económico entre el recurso energético y el costo que tú tienes que pagar por poder aprovechar ese recurso energético. En ese orden de ideas, hay países donde el recurso energético, por ejemplo, es más abundante el solar que el eólico y viceversa.
Sin embargo, es más caro esa tecnología que en otros lugares. Entonces, pongámonos en ejemplo y démosle un contexto más de la inversión inicial del CAPEX, como se le conoce en ese tipo de proyectos. El CAPEX es el costo de inversión que tú tienes que poner en un proyecto, cualquiera que sea el tipo. En este momento estamos hablando de proyectos energéticos renovables y veamos cómo ese CAPEX ha venido reduciéndose a lo largo de los años. En azul, en la linecita azul que tenemos acá en el eólico, podemos ver que desde el 2009 el CAPEX o el costo que tú tienes que invertir para poder producir un gigavatio hora de energía a partir del recurso eólico ha venido decreciendo muy importante. Veamos que, por ejemplo, para el 2009, el costo de producir un megavatio hora de energía era de 135 euros. Eso es un promedio mundial, ¿sí? Mientras que para el 2018, el costo para producir ese mismo megavatio hora ha venido disminuyendo, alcanzando menos de 45 dólares por megavatio hora. ¿Qué quiere decir? El CAPEX ha disminuido, o sea, la inversión que yo tengo que hacer para poder construir un parque eólico ha disminuido y el recurso eólico siempre está ahí. Es decir, que lo que ha disminuido específicamente para el análisis de esta gráfica es el costo en que los inversionistas tienen que incurrir para poder construir un sistema eólico. Ahora veámoslo desde el punto de vista solar fotovoltaico. Y es más atenuada la reducción de este precio. Vean que en el 2009 el costo de producir un megavatio hora estaba en el orden de 150 dólares por megavatio hora. Actualmente, producir ese mismo megavatio hora de energía está alrededor de los 45 dólares. Vean que la reducción en solo 9 años ha sido más de un tercio del precio. Es realmente increíble lo que los sistemas fotovoltaicos han disminuido su precio. De hecho, antes cuando se lanzaban licitaciones de interconexión de sistemas de generación, hace unos años los eólicos ganaban por mucho ese tipo de licitaciones, pero últimamente, por ejemplo, en Argentina, en el programa Renovar, tanto en el Renovar 1.0 como en el Renovar 2.0 que se dieron en los últimos 10 años, el eólico ha venido tomando una importancia bastante importante. Incluso en Colombia abrimos también una subasta de energía donde hace unos años los sistemas fotovoltaicos hubieran sido inviables poder licitar un tipo de convocatoria así. Sin embargo, ahorita ocupan un porcentaje bastante importante en la distribución de ese tipo de subastas energéticas. ¿Por qué? Porque contamos con el recurso energético y han disminuido los costos de inversión iniciales para poner en marcha ese tipo de proyectos. Ok, entonces, como decía Luis Carlos, un componente importante en el ELECODE es el costo de instalación del equipo del CAPEX y este pues ha tenido una tendencia decreciente que esperamos que siga así a medida que aumenta la competencia en estos sistemas. Pero ahora un poco de malas noticias para la generación distribuida es que en los proyectos a pequeña escala los costos de operación y mantenimiento son mayores que en los proyectos grandes. Digamos, existe como una economía de escala en el tema de la limpieza de paneles y en el tema de mantenimiento de los generadores eólicos. Y sobre todo porque los pequeños generadores eólicos no están estandarizados o no bien. Y entonces conseguir repuestos y cosas por el estilo es bastante costoso. Entonces, digamos, los costos de operación y mantenimiento en proyectos pequeños generalmente van a ser más grandes que para proyectos grandes. Em, pero esperamos que también a medida que aumente la generación distribuida, pues sea más competitivo en la tecnología y se reduzcan esos costos, así como se ha reducido el CAPEX. Si quieres, un segundo, haz un back acá. Vean que básicamente cuando este tipo de fuentes de generación se ponen a competir entre sí para poderse ganar una subasta, básicamente la forma en que estos compiten es con precios. Entonces, gana obviamente el que pueda producir la energía al menor costo posible, al menor costo posible. En este caso, por ejemplo, un sistema fotovoltaico entre 1 y 10 megavatios es más rentable que, por ejemplo, un sistema eólico de menos de 10 kilovatios. En ese orden de ideas, sería conveniente introducir dentro de la matriz energética el sistema fotovoltaico y es esta perspectiva que les vamos a mostrar en las siguientes slides. Cómo este tipo de iniciativas, de proyectos, son competitivos dentro de nuestra matriz energética.
estos datos fueron recolectados a través de un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo llamado Las perspectivas de generación distribuida de energías renovables en Latinoamérica y en el Caribe. Vean que si nos comparamos en la región, por el porcentaje de penetración de energías renovables dentro de nuestras matrices energéticas, como ya lo habíamos mencionado antes, Chile y México son uno de los líderes en esta industria. Obviamente, a nivel mundial, ya estamos teniendo mayor participación los demás países del mundo. Digamos que estos datos están un poco desactualizados. Sin embargo, pues son los últimos que encontramos digamos, en los estudios oficiales, estudios serios. Entonces, nos da una perspectiva que, por ejemplo, Chile y México en este momento están liderando en Latinoamérica. Sin embargo, por ejemplo, en el Caribe está Jamaica y Barbados. Veamos entonces cómo en Chile y en México las energías renovables, la generación distribuida, en una pelea que cazar frente a la inclusión en sus matrices energéticas. Veamos en este momento el contexto mexicano. El contexto mexicano entiende que la mayor participación de producción de energía en este país es del gas natural, con un 51,8%. Le siguen el petróleo por 16,7%, el carbón con 12,4%, el hídrico con 11,2%, nuclear con 4,5%, geotérmico 2,5% y el diésel 0,5%. Esta diversificación, la canasta energética de México, hace que los precios, por ejemplo, a nivel residencial, sean de 9 centavos de dólar por kilovatio hora, a nivel empresarial a 11 centavos, a grandes industrias de 9 centavos, igual que residencial, comercial en 20 centavos de dólares y en servicios 14 centavos de dólar. Entonces, si nos ponemos o a analizar desde una perspectiva económica, ¿cómo podríamos hacer que el gas natural, el carbón, el petróleo tengan una menor participación en la matriz energética? La única forma que esto puede pasar, así los gobiernos tengan la mejor intención del mundo de introducir energías renovables, es que estas sean más baratas que las tecnologías convencionales. Veamos cómo es la realidad de este panorama. Veamos que, por ejemplo, el biogás, producir biogás, está a 0,5 dólares, a 0,06 dólares, o sea, 6 centavos de dólar por kilovatio hora. Mientras que la producción de energía fotovoltaica a partir de sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, en la escala de 7,5 kilovatios, es de 53 centavos de dólar. Quiere decir que producir biogás en México es mucho más barato que producir a partir de sistemas fotovoltaicos pequeños. Esto, como bien lo mencionó Camilo, obedece a economías de escala, básicamente. Y la única forma en que, por ejemplo, el biogás pueda ser integrado en la matriz energética, en este caso, es que este sea más barato que el costo de producirlo, el mismo kilovatio hora, producirlo en una planta de generación nuclear, de gas o de carbón. En este caso, por ejemplo, veamos que acá tenemos en gris el promedio de tarifa residencial y el de industria grande. Veamos que en este momento en México, como ya lo he mencionado, cuesta 9 centavos de dólar. En ese orden de ideas, tecnologías como biogás, la cogeneración industrial, la eólica a gran escala y la biomasa cogeneración, perdón, son competidoras directas de ese tipo de fuentes de generación anteriormente descritas, o sea, las que contaminan. En otras ideas, en México, para el momento del estudio de publicación de este estudio, perdón, la cogeneración y los que ya mencioné son competidores directos de este tipo de generación sucia. Sin embargo, la eólica a pequeña escala, la solar a mediana escala y a pequeña escala no son competitivas. Esto es una pena porque en este momento México es el único país latinoamericano que está en capacidad de producir sistemas fotovoltaicos, en sí las placas fotovoltaicas. Ellos son capaces de crear las láminas necesarias para crear el proceso fotovoltaico que es necesario para producir los paneles solares. Y ellos están exportando esa materia prima, ese material terminado, la materia prima es el silicio, el fotovoltaico lo están exportando más de lo que ellos lo están usando en su matriz energética.
Eso ha venido cambiando a lo largo del tiempo. México ya abrió convocatorias y subastas energéticas donde el sistema fotovoltaico y el eólico ya están muy importantemente dentro de su matriz energética. Sin embargo, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en México, al momento de ese estudio, producir fotovoltaico a pequeña escala no es rentable. Ahora veamos la perspectiva que nos da Chile. Chile, por su parte, tiene un precio de energía residencial de 18 centavos de dólar por kilovatio hora. A nivel comercial, el precio de energía en Chile ronda los 12 centavos de dólar por kilovatio hora. Y esto se da gracias a una diversificación de la matriz energética bastante diferente a la que vimos en México. Veamos que, por ejemplo, las hidroeléctricas tienen una mayor importancia en esta matriz de Chile, con una participación del 25%, petróleo del 21%, las hidroeléctricas, vamos de paso, 16%, carbono 16%, gas natural 10%, entre otras. Veamos que si comparamos con México, Chile tiene precios de energía más caros. Eso se debe pues, a la distribución de sus recursos energéticos y el precio que encontramos en ella. Ahora comparemos las energías renovables, cómo están jugando en el mercado energético chileno. Perdón. Veamos que, por ejemplo, las pequeñas centrales hidroeléctricas, entendiendo estas como en el orden de magnitud de 9 megavatios, pueden alcanzar precios de 4 centavos de dólar por kilovatio hora. Veamos que, por otro lado, las pequeñas centrales de generación eólica de 10 kilovatios son muy costosas, esas tienen 51 centavos de dólar por kilovatio hora. Sin embargo, y es que Chile ha dedicado bastantes recursos tecnológicos, académicos y comerciales en producir sistemas fotovoltaicos, y es porque ellos tienen un gran recurso fotovoltaico. Y eso se ha evidenciado en, por ejemplo, el sistema fotovoltaico de Antofagasta, de Santiago, de Concepción y de Punta Arenas, donde los precios han venido disminuyendo vertiginosamente, como ya lo mostramos en diapositivas anteriores. Entonces, veamos que en este momento el precio de la tarifa comercial y de hogar alcanza un promedio también de, digamos, 11 centavos de dólar, y eso hace que las fuentes de generación que mencioné anteriormente, como la biogás y la eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas, entren a participar directamente con las tarifas que encontramos actualmente en ese mercado. Como ya lo he mencionado, estas tarifas han venido disminuyendo. Digamos que el solar fotovoltaico en Chile ha disminuido muchísimo con respecto al último estudio que publicó el BID. Y en este momento, en esta fotografía que estamos mostrando, no son tan competitivas. Estoy seguro que si pudiésemos consultar las tarifas con las que están compitiendo actualmente, nos darían un panorama más, digamos, más prometedor para ese tipo de tecnologías. Así entonces, como nosotros queremos entender o hacerles entender a ustedes, la única forma en que nuestros países pueden lograr introducir una gran cantidad de energía, ya sea fotovoltaica, eólica en nuestras matrices, es que esta competencia en precios sea favorable para las energías renovables. Si eso no sucede, posiblemente nos vamos a tener que meter a consumir combustibles fósiles por mucho más tiempo. Pero como nuestros países son ricos en este tipo de recursos, lo único que nos quedaría de las variables que les mencioné en el cálculo del COE es hacer que el CAPEX disminuya. ¿Qué puede hacer que el CAPEX disminuya? El riesgo del país, es decir, que la regulación que marca ese tipo de proyectos sea muy clara en nuestros países, que le dé seguridad a los inversores extranjeros de depositar su dinero en nuestro país en un marco regulatorio favorable para ellos, disminuyendo el riesgo y haciendo que el capital inicial sea menor. Otra cosa que puede hacer que disminuya el CAPEX es, por ejemplo, la mano de obra sea más calificada. Cuando la mano de obra es más calificada, los tiempos de construcción de los sistemas se abarata y en consecuencia la inversión también lo hace. Cuando también podemos producir materia prima acá localmente, también eso favorece la inversión inicial, porque pues, se ahorran los tiempos de comercialización, de importación, eso hace que podamos disminuir. Acá me gustaría resaltar, por ejemplo, la intención que tiene Chile, Bolivia y Argentina en explotar
la reserva de litio más importante del planeta, que se encuentra en el Triángulo del Litio, en la frontera entre esos tres países, el cual es bastante provechoso y podría hacer que, de hecho, los costos de producir energías de ion de litio caigan vertiginosamente en todo el mundo y de esa manera poder aprovechar mejor los recursos energéticos que tenemos allá dispuestos. Otra cosa que puede disminuir el CAPEX de este tipo de proyectos es que a nivel mundial disminuyan el costo de producción de los sistemas fotovoltaicos y de los sistemas eólicos. Pero bueno, eso ya son variables que se salen de las manos de nosotros, pero en una perspectiva general, estas son las características regulatorias, tecnológicas y sociales que podemos conseguir para que cada vez más las energías renovables jueguen un papel más importante en nuestras economías. Para dar final a este webinar, me gustaría compartirles, expresarles que junto a Camilo vamos a estar dictando un curso de generación distribuida que va a estar constituida por estos 7 módulos. El primero, como lo vieron a lo largo de este webinar, es una introducción a la generación distribuida. Digamos que esta charla fue un resumen de ese módulo 1. En el curso, obviamente, adentramos, profundizamos mucho más en cada uno de estos temas. En el módulo 2 hablamos de las tecnologías de generación, ya nos vamos al detalle. Por ejemplo, respondemos al detalle muchas de las preguntas que hicieron de hidrógeno durante este webinar. Es una de las tecnologías que más vamos a tratar por su novedad. No hay muchos cursos en línea que hablen de este tipo de tecnologías. Vamos a hablar en el módulo 3 del impacto en los sistemas de distribución. También nos hicieron muchas preguntas de cuál es el impacto, por ejemplo, de la calidad de la potencia, el impacto económico. Vamos a hablar del impacto, por ejemplo, de los nuevos modelos de negocio que se crean alrededor de la introducción de estas tecnologías. En el módulo 4 vamos a ver los aspectos regulatorios y en el módulo 5 los aspectos económicos, que aquí también tratamos levemente. Ya, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo específico del costo nivelado de energía en un país específico. Vamos a hacer un ejemplo específico de cómo calcularlo, cómo es que los grandes capitales calculan el costo de energía para poder licitar en diferentes países del mundo y poder ganarse las subastas. En el módulo 6, Giancarlo nos va a colaborar haciendo estudios de conexión. Ya vamos a utilizar software de simulación para entender cuáles son los parámetros eléctricos que nosotros debemos considerar para hacer la simulación adecuada de la conexión, de la interconexión de un sistema de generación distribuido dentro de una matriz. Vamos a usar un ejemplo real, porque pues no basta con tener costos de producción de energía baratos, sino que también que sea técnicamente viable conectar esos recursos. Entonces, vamos a combinar estos dos conocimientos, tanto la parte, digamos, económica con la parte técnica. Y por último, vamos a dar una perspectiva muy detallada de qué contempla el concepto de Smart Grids, redes eléctricas inteligentes, y cuáles son las tecnologías habilitantes que permiten entender eso, hacer posible eso. Vamos a hablar de blockchain en la industria energética, vamos a hablar de inteligencia artificial en mercados energéticos, vamos a hablar de contratos inteligentes para venta de energía persona a persona, y bueno, vamos a hablar de IoT, Internet de las Cosas, de cómo los sistemas de comunicación permiten que se creen nuevos modelos de negocio alrededor de esta industria. Vamos a hablar de tarificación de energía a partir de medidores inteligentes, y este tipo de conceptos pues los enmarca el curso de generación distribuida que vamos a impartir desde la próxima semana junto con la ayuda de Giancarlo y tu equipo en INEF. Les queremos agradecer mucho por su participación. No sé si quieras decir unas palabras, Camilo. Sí, muchas gracias por su participación. Gracias a todos, no sé si me escuchan, se me cortó. Sí, se te escucha. Sí se te escucha, Camilo. ¿Aló? Sí, nada, muchas gracias a todos por su participación, pues esperamos encontrarlos en el curso. Hay temas bastante interesantes. Yo creo que vamos a tocar temas regulatorios tratando de enfocarse en toda Latinoamérica, pero nos centraremos en algunos países más. Claro, aquí hace falta mencionar, pues Camilo y yo somos colombianos y Colombia afortunadamente ha desarrollado regulación bastante bien. Estamos tomando modelos internacionales de las mejores prácticas que se han dado a nivel internacional para
digamos, traerlas aquí a Latinoamérica. Y, por ejemplo, le serviría mucho a las personas, a las personas que nos están acompañando en este curso de Perú, porque Perú está teniendo mucha vinculación con la regulación colombiana para que esta regulación sea adoptada allá en Perú. Entonces, básicamente, las personas de Perú, de Paraguay, de Ecuador, de Argentina, bueno, Argentina no tanto, pero sí, Argentina, Chile, que desean entrar en nuestro curso, seguramente van a encontrar un recurso muy valioso en la regulación colombiana que ya tenemos funcionando y que pues ya está dándole, digamos, el camino de ruta de producción y de inclusión de energías renovables acá en Colombia. Nuevamente, pues bueno, muchas gracias, Arturo, muchas gracias por tu atención y muchas gracias a las más de 200 personas que nos siguen acompañando en esta transmisión. No olviden inscribirse en nuestro curso, estaríamos muy agradecidos y realmente es para nosotros muy importante que ustedes hagan parte de este curso, porque realmente este es el futuro de nuestros sistemas energéticos y capacitando personal, como ya lo mencioné, va a hacer que la mano de obra de nuestros países sea más atractiva para los capitales internacionales que quieren invertir en nuestros países y desarrollar una economía sostenible con el medio ambiente y económicamente favorable para nuestros países. Acá John Alexander Cardoso nos dice, hay un proyecto muy importante para interconectar Perú, Ecuador y Colombia. Eso es algo muy importante y no lo hemos mencionado y es que Latinoamérica está tendiendo a conectarse tal como está Europa. Toda la Unión Europea está interconectada y esa interconexión crea mercados y crea dinámicas comerciales, económicas entre los países bastante interesantes. Y básicamente, por ejemplo, nosotros podemos producir energía fotovoltaica, eh, perdón, una energía a partir de la energía fotovoltaica e inyectarla en el sistema y que en Perú consuman de esa energía sería una dinámica económica bastante interesante. Ese tipo de cosas también lo vamos a hablar en el curso. Vamos a hablar de qué dinámicas comerciales y económicas se dan en la introducción de eso. Como ya bien lo dijo Camilo, pues él está haciendo un doctorado específicamente en ese tema, de cómo la nueva penetración de nuevas tecnologías habilita nuevos modelos de negocio en que las personas ya no solo somos unos actores pasivos del sistema, sino vamos a tener un papel protagónico en un futuro muy cercano. ¿Cómo voy a hacer yo, por ejemplo, para poner un carro eléctrico en mi casa y en la noche cuando todo el mundo llega a ver novelas, yo venderle energía a mi vecino para que él compre energía más barata de mi casa que lo que puede comprar de la red eléctrica? Bueno, eso es un abrebocas de lo que podemos hacer y de todos los modelos energéticos y económicos que vamos a encontrar en el futuro y cada uno de ellos va a ser tratados en nuestro curso de generación distribuida. Entonces, Giancarlo. Muchas gracias, estimado Luis Carlos y también a David Camilo. Excelente presentación e introducción a este tema interesante de la generación distribuida y también de la autogeneración. A nombre de Inel y a nombre de todos estos participantes, les queremos dar muchas gracias por compartir estos conocimientos y la experiencia que han tenido en este campo. Listo, muchísimas gracias nuevamente a todos y los esperamos ver muy pronto. Gracias. Perfecto, muchas gracias. No se olviden que pues el día de mañana les va a llegar un correo con, en este caso, la grabación, si no lo han podido ver completa, ¿no? Tal vez se han conectado a la mitad. O de igual forma en el Facebook ya la pueden ver en estos instantes si desean. Ahí ya se transmitió en vivo y también ahí pueden volver a reproducir toda la grabación. También se les va a compartir pues, ¿no? el material y información de este curso que está próximo a aperturarse. Y pues los invitamos cordialmente y también no se olviden pues, que siempre tenemos webinars así libres, gratuitos, donde tratamos de mostrar algún tema, tal vez a modo
general o tal vez con un cierto nivel de detalle. ¿Ok? Bueno, sin más, muchas gracias con todos. Nos vemos, buenas noches y bueno, para algunos buen fin de semana. Hasta luego, gracias.